Muy bienvenido a No Basta Rezar. Donde estaremos observando y mirando los sucesos políticos, económicos y sociales del mundo y en particular de la región latinoamericana. Y se siente natural empezar con los sucesos de Chile ante esta segunda vuelta a elecciones presidenciales del 2021. Y atónitos observar el movimiento o la oferta política de la izquierda chilena de ir hacia un centro. ¿Y por qué atónito? Te preguntarás. Vamos a observar cómo ha sido la reacción del electorado durante estas décadas o durante este tiempo en Chile. Y para eso vámonos a el Servicio Electoral de Chile, donde veremos la participación electoral por región del plebiscito del 2020. Y aquí, sin esforzarnos mucho, podemos observar que por regiones el electorado chileno eligió no participar en su mayoría. Tenemos el 48% en Antofagasta y de ahí no pasa a más de justamente el 48%. Bueno, 56% fue en Santiago. Pero observamos rápidamente que el 51, 54 y 51%, hasta 60% de la población con derecho a voto no participa y no participó en el plebiscito. Y así se espera que sea en estas elecciones próximas, aunque puede que aumente, ya que ahora está claro quién puede y no puede ser presidente. Y esto fue un plebiscito que, aunque haya sido bastante importante en medio de los sucesos de ese año, la elección presidencial que generalmente acostumbra a tirar más balotaje. Podemos observar aquí las elecciones de presidente del 2021. Gabriel Boric, que obtuvo 1.008.000, Kast 1.9. Y el resto de los candidatos. Esta fue la llamada primera vuelta. Y podemos ver también lo importante, y a lo cual me refería anteriormente, la participación. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque es más de la mitad del país que no participa. Y porque se ve también que los resultados entre los candidatos son muy reñidos. Y así se espera que sea este domingo también. Y en vez de ir a buscar esa mitad de la población, esos millones de chilenos que tienen derecho a votar y no participan como protesta en el sistema político chileno, en este caso el candidato de la izquierda chilena elige ir a buscar los electores del centro y pelearse por unas decenas de miles de electores entre él y el candidato de la extrema derecha chilena, Kast. Peculiar elección, peculiar estrategia. Y podemos ver también aquí que el país se pregunta por qué el 80% de los chilenos no acude a votar. Rocío Montes escribe aquí y, entre otras cosas, entrevista a un sociólogo, Octavio Bendeño, doctor en ciencia política, que dice que la sociedad chilena está marcada por el apoliticismo, que en 2019 hubo movilizaciones, paralizaciones y huelgas en muchos territorios del país, incluso en lugares recónditos, pero es errado pensar que involucró a toda la población en su conjunto,
Los que se sumaron al proceso de cambio son parte de un segmento minoritario, mientras que el resto no se interesa por nada, explica el académico de la Universidad de Chile. La clase política y sectores progresistas no quieren reconocer que existen expectativas sociales que no tienen relación con el cambio estructural. Ahí podría haber puesto un punto o una coma. Pero se atreve a decir que el país no está, o grandes partes del país no están interesados en una sociedad igualitaria. Esto lo encuentro un poco yo atrevido, pero es su opinión. Como algunos quisieran, dice, sino que el común de los chilenos apuesta a tener mayores oportunidades en el mercado. Y es posible, ya que hay una cultura política en Chile, como en todos los países, una política económica y política crea una cultura política en el individuo, en el ciudadano. Y cuando él dice que la gente busca mayores oportunidades dentro del mercado, es muy probable que sea así. En todo caso, los cambios en los países muchas veces son realizados e impulsados por sectores, se le podría llamar minoritarios, pero que con suficientemente fuerza impulsan cambios dentro de diferentes sociedades. Esto fue en el país y aquí podemos ver también que La Vanguardia escribe: el viaje al centro del Gabriel Boric ante su segunda vuelta en Chile. El líder izquierdista busca mantener el espíritu de cambio y frenar a la ultraderecha. Se modera para ser el candidato de la estabilidad. Boric recibe el apoyo de Bachelet, una persona que también tuvo una retórica social, clásica, socialdemócrata, liberal, pero que en su gobierno no realizó nada de lo que debiese o se esperaba que realizara y que pudiese haber prevenido la explosión social que llegó años después. El país, escribe el izquierdista, Boric flexibiliza sus promesas económicas para captar al centro chileno e ignora a más de la mitad de la población, diría yo. A menos de 2 semanas de la segunda vuelta electoral, el candidato dice que los cambios darán vialidad política a su programa. También vemos en La Nación, elecciones en Chile, cómo fue el giro al centro de Gabriel Boric y José Antonio Kast rumbo al balotaje. Yo creo que la reacción del mercado o el empresariado chileno de manera local ve a Kast como su aliado y a Boric como una especie de persona radical que pudiese aventurar mucho de sus privilegios. Creo que se equivocan y creo que en términos generales los intereses capitales extranjeros, regionales y globales comprenden que Chile necesita un cambio y ese cambio va a venir sí o sí. Y el que puede acelerar y radicalizar una situación de cambio podría ser el mismo Kast. Y el que pudiese mantener un tipo de status quo y modernizaje del engranaje político chileno y llevarlo a tiempos modernos sería Boric. Es muy probable que sí sea, pero veremos qué sucede este domingo, ya que no tenemos necesidad de esperar demasiado tiempo, y qué acontece en Chile después de esta elección del domingo próximo. Nosotros estaremos escuchándonos aquí y yo probablemente publicaré algo el domingo mismo y sin duda en la semana para que sigamos acompañando los sucesos del país y la población chilena. Como les digo, me sorprende a mí la estrategia de
ir al centro en medio de un estallido social. Un centro que se encuentra, como todos los países, tienen diferentes tableros políticos y tienen diferentes centros. El centro de Chile es bastante liberal. Y ir al centro no es lo que se esperaría de una persona de la izquierda, que se supone que viene a responder ante pedidos de reformas. Lo que sí pudiese Boric dar en todo caso es una especie de atmósfera política un poco más tranquila, que daría espacios a los movimientos sociales y daría un espacio de discusión en paz a la reformación de la Constitución. Y creo que en el caso de que Kast llegase a ganar, sería un ambiente mucho más conflictivo. Pero en sí, ninguna de las dos presidencias creo que va a significar ningún tipo de cambio. Por la situación en el Congreso, el Senado chileno y por las realidades del mundo global en que vivimos en estos tiempos. Y ninguno de ellos tiene ni el carácter, ni la ideología, ni el programa como para llevar a cabo cambios de mayor envergadura. En todo caso, creo que sí, Boric pudiese ofrecer un ambiente que sería beneficioso para poder escribir y reformar la Constitución chilena en paz y tranquilidad. Nos estaremos escuchando, como les decía, durante la próxima semana y durante este domingo probablemente. Me despido de ustedes, ojalá me sigan y nos estaremos viendo muy, muy, muy pronto. Hasta luego.